Ya estamos de regreso. Interesantísima, sin duda alguna, la entrevista que tuvo Juan Pablo con estos amigos, ¿no es cierto? Que nos hablaron un poco también de lo que es este terremoto que, como bien comentaban anteriormente, el día sábado se conmemoraron 61 años del terremoto del año 1960, donde se llevó a cabo una ceremonia, una pequeña ceremonia, solamente con 4 o 5 autoridades, en el sector del helipuerto, el ex helipuerto de la costanera de Valdivia, donde estuvo el intendente, hubo una persona que relató algunos de los hechos importantes que ocurrieron durante el terremoto de 1960, hay gente representante de la Armada, y un toque de sirenas, que fue bastante corto, pero fue un toque de sirena a las 3 de la tarde con 11 minutos, momento en que se conmemoraban los 61 años del terremoto de Valdivia. Sin duda alguna, uno escucha mucho, no sé, ¿cómo estás, Ignacio? Un gusto de tenerte con nosotros. Buenos días, gracias. Buenos días. Hay mucha gente que dice hay un antes y un después del terremoto del 60. La gente siempre dice antes del terremoto, porque había sin duda alguna una sensación que quedó por muchos años en nuestra ciudad de que Valdivia no era lo mismo después del terremoto del 60. Pero bueno, así es la historia, ¿no es cierto? Eso dicen, ¿sabes qué? Me pasa que después de que salí de cuarto medio me empezó a interesar la historia. ¿Sí? Empecé a encontrarla interesante, porque a mí me cargaba estudiar historia. Pero después sí, sí es pasa. interesante, sí, aprenderla como de forma anecdótica, como ahora, sí, lo encuentro atractivo. Es atractivo, sí. Oye, antes de comenzar con Ignacio, quiero mandar los saludos porque la gente nos escribe por las redes sociales y yo creo que es importante contestarle sus saludos. Ahí que nos escribe también, ¿quién más? Bueno, saludamos a Caco, obviamente. Te da de cumpleaños hoy día el periodista y escritor local Daniel Carrillo. Así que muchos saludos para Daniel Carrillo, que está de cumpleaños en el día de hoy, un periodista acá en la ciudad de Valdivia. También la señora Maricel Álvarez saluda a su madre, dice María Magdalena, Emilia y Nicolás, que están viendo el programa. Muchos cariños también para ellos que están conectados. Abrazos, ahí le manda nuestro odontólogo Ignacio Echenique, que nos viene a conversar de... Hoy día vienes de civil. Sí, vengo de civil hoy No día. sé, hoy se sacó el uniforme porque nos viene a hablar de la carrera, ¿no es cierto? Exactamente, de la odontología como profesión. Como profesión. Qué interesante, cuéntanos. Bueno, ya vengo 2 meses hablando de distintas cosas relacionadas con el rubro odontológico, pero nunca me he venido a decir qué es la odontología. Y qué interesante, porque mira, hay muchos jóvenes que están a punto de salir de cuarto medio y están pensando a lo mejor en esto que es ser odontólogo. Así es. ¿Cuál sería tu inducción que podrías darle hoy día a estos jóvenes? Bueno, de forma media graciosa y caricaturesca siempre cuando alguien me pregunta qué me... De hecho, hace como 2 meses atendí a un joven en el consultorio, un chico que estaba en cuarto medio. Ya. Me dijo, hoy ¿sabes que yo estoy pensando en estudiar para ser dentista? ¿Usted qué me recomendaría? Yo le dije, te recomiendo que mejor estudies medicina. Pero en realidad sí es la típica broma que todos hacemos porque, claro, pasa que el campo laboral de los dentistas está un poco saturado, pero pasa con casi todas las profesiones. Sí. Que de todas las profesiones acá en Chile hay hartos profesionales, entonces en realidad... Bueno, así, primero le dije eso, pero después a medida que lo iba atendiendo le decía, mira, el dentista puede hacer esto otro, hacemos esto, la universidad es así, se hace esto primero, esto después, te va a pasar esto, vas a subirla acá, te vas a reír con esto. Pero sí, o sea, finalmente, ¿qué decirle? Tenéis que sacar buenas notas para que te alcance el puntaje, ¿cachai? Tengas un buen rendimiento en la PSU, buenas notas que te respalden y... Eso es lo que le tendría que haber... Eso es lo que le dije en esa ocasión, aparte de lo primero que le dije de que estudie otra cosa. Bueno, señor director, que me apoye por favor con la primera imagen de hoy día, porque claro, como decía Vicky, voy a hablar de qué es la odontología. La odontología es una profesión, ¿cierto? ¿Y qué es lo que hace que la odontología sea una profesión? Es que uno tiene que primero ir a la universidad y estudiarla, ¿cierto? Yeah. Y la odontología es la profesión en la cual nos encargamos de evaluar, diagnosticar y resolver los problemas que ocurren en la boca, partiendo por los labios y hasta más o menos la úvula. De ahí para atrás ya no es territorio del dentista. Tenemos cierta lengua, tenemos dientes, tenemos encías, tenemos mejillas, tenemos paladar duro, tenemos paladar blando, tenemos cierto todo eso. Y todos los problemas que ocurren en ese sector del cuerpo, porque esta es una parte del cuerpo humano. Ahí estamos hablando de odontología humana. También puede haber odontología veterinaria, pero aquí vamos a hablar de la odontología de seres humanos, de personas, mamíferos en vía de estación. Entonces, eso es lo que resolvemos los dentistas, o si no resolvemos, por lo menos determinamos qué es lo que pasa y encaminamos a la persona a que vaya donde el profesional correspondiente para que resuelva tal o cual problema que esta persona tenga.
Y pasemos por favor a la siguiente imagen, señor director. Porque aquí, ¿cierto? Vemos una boca. Es lo que veríamos si cualquier persona o casi cualquier persona abre la boca, veríamos más o menos esto. Tenemos cierto labio superior, que es lo que está más adelante. Después tenemos los labios, encías, lengua, mucosa bucal, que es la parte interna de las mejillas, ¿cierto? El paladar duro y paladar blando. Esa es la parte del cuerpo que es de resorte del dentista, de nosotros los odontólogos, los que estudiamos odontología. De ahí para atrás ya es de médico, ya sea del otorrino, sea cierto gastroenterólogo un poco más allá, cierto también algunas partes que son del neurólogo, el neurocirujano, pero esto lo que está viéndose en esta imagen y lo que está cierto con nombre, eso es lo que vemos los dentistas, ¿ya? U odontólogos o cirujanos dentistas, ¿ya? Y pasemos por favor a la siguiente imagen, señor director, porque eso que estamos viendo ahí, esa es la malla académica de la carrera de odontología en la Universidad Austral. Yo estudié acá en la Austral en Valdivia, soy valdiviano, Escuela España, Armando Robles, Universidad Austral, ¿ya? Cada uno de esos cuadros es un ramo o una asignatura. Igual que cuando vamos al colegio tenemos matemáticas, historia, lenguaje, o bueno, no sé si los ramos se siguen llamando igual. Parecido, sí. Parecido, ya. Yo sé que han cambiado. Sí. Yo salí a cuarto medio hace casi 18 años. Los que estaban naciendo cuando yo estaba en cuarto medio, hoy están en cuarto medio. Ya, imagínate cómo se te cayó el carnet, Ignacio. Uf, ya. sí, por ahí tenía esta. Ya. Entonces cada uno de estos cuadrados es un ramo que tenemos que aprobar, ¿ya? Y en el fondo, uno tiene que verlo de esta manera. Sale un cabro de cuarto medio, una niña, ¿cierto? Un joven. ¿Usted quiere ser dentista? Ya. Si usted quiere ser dentista, lo cual significa que usted va a poder ejercer la profesión de manera legal en el país, porque eso es un título profesional. Es un documento, ¿cierto? Llevado físicamente a cabo mediante un cartón, con firmitas, con timbres, con estampillas que abren un ojo de la cara y un medio riñón. Y ese cartón a mí me permite ejercer esta profesión de forma legal en el territorio nacional. Eso es la profesión de dentista. Eso es. Me permite que yo pueda ser contratado en el servicio público y pueda cobrar y no estar cometiendo ninguna ilegalidad. Eso es el título. Trae todos esos beneficios, ¿cierto? El beneficio de yo poder ejercer esta profesión de forma legal, remunerada en Chile. Pero además de eso trae consigo muchas responsabilidades, porque el título determina que yo no puedo alegar desconocimiento ante un caso de un paciente. No puedo decir yo no sé lo que es esto. Si es que yo no lo sé, tengo que ser capaz de derivarlo donde un colega que sí lo sepa. Y ya vamos a hablar de eso más adelante porque hay especialidades también, ¿ya? ¿Cuánto dura la carrera de odontología, Ignacio? La carrera de odontología Sin dura... echarse ningún ramo. Bueno, alcancé. Dura 6 años o 12 semestres, ¿ya? Cada una de las columnas que estamos viendo acá es un semestre. Un semestre. Un semestre. De los cuales hay diferencias entre una universidad y otra, ¿ya? Diferencias que se ven en el sexto año principalmente. Por ejemplo, en la Universidad Austral, en el sexto año, un semestre es de práctica profesional o internado, que en lo que es salud siempre le llamamos internado. Pero es la práctica profesional, lo que en cualquier otra carrera sería práctica, aquí en salud, en medicina, odontología, obstetricia, tecnología médica, enfermería, bla, 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 se le llama internado. No sé bien por qué, pero es la práctica, ¿ya? Eso es un semestre que en la Universidad Austral puede ser el primero o el segundo. Puede ser cualquiera de los dos. Y en el otro semestre está destinado para hacer la tesina de titulación, que es un trabajo de investigación, en el caso del Austral, que no es una tesis, porque las tesis generalmente son más largas. En la universidad es una tesina, es algo más agotado, con tiempos agotados, ¿cierto? En que hay varias cosas que se pueden hacer, pero tiene que estar hecho en un semestre, que puede ser el primero o el segundo. ¿Por qué hago esta diferencia? Porque hay otras universidades, como me parece mucho, si no me equivoco, es que la UFRO, la Universidad de la Frontera, que es de Temuco, me parece que todos hacen el internado solamente el primer semestre. O en la de Conce creo que pasa eso, ¿ya? Son diferencias que al final el resultado va a ser más o menos el mismo. Pero son diferencias entre una universidad y otra, ya que no es que hagan que un dentista sea mejor que otro, sino que son simplemente diferencias. Al final de la carrera, todos los dentistas se supone que deberíamos hacer un mínimo de prestaciones, o ya sea hacerlas o identificar el problema. Okay. ¿Ya? Entonces, insisto,
El título profesional sirve para que yo pueda ejercer la profesión de forma legal en el país. ¿En el país? En el país. ¿Y si yo afuera no puedo ejercer como dentista? Depende como de la odontólogo. legislación, muy buena pregunta, porque eso dependerá de la legislación de cada país. Hay países con los que Chile tiene convenios de homologación de estudios en los cuales me reconocen el título, pero igual tiene que haber un proceso previo. Ya. Y ese proceso va a variar según el país. Por ejemplo, si es en un país de habla inglesa, lo primero va a ser que yo realice un examen de inglés y que tenga un cierto puntaje en unos exámenes que están estandarizados, como el IELTS, el TOEFL y no sé qué otro más. Ya. ¿Ya? Para poder ejercer en Estados Unidos. Por ejemplo, países de habla inglesa. Ya, la habla inglesa. Estados Unidos, Nueva Zelanda, Australia, Inglaterra, Ya. Irlanda, ya. O sea, lo primero, en el caso de esos países, lo primero va a ser eso. Después ahí cada país va a decir si me reconoce la carrera o no, si tengo que rendir algún examen, si me exigen rendir algún ramo. Y lo mismo pasa con la gente que viene de otros países a Chile. Igual tienen que someterse a un proceso de homologación, que depende de cada país de procedencia cuál va a ser el proceso. En algunos casos va a ser un trámite administrativo, en otros van a tener que pagar, en otros quizás los obliguen a cursar ramos. Todo depende del país de procedencia. Ya. Porque en realidad, claro, para quien se quiere cambiar de país puede ser frustrante, pero hay una lógica detrás. Porque las universidades, acá en Chile por lo menos, se someten a un proceso de acreditación, en el cual el Estado, mediante algunas empresas creo que acreditan, evalúan que se cumpla un estándar mínimo antes de formar a ese dentista. Entonces, por lo mismo, como el país no sabe con exactitud cuáles son los estándares mínimos de otros países, es que existen los convenios internacionales y existen todas estas exigencias para acreditar, para permitir que la persona ejerza de manera legal en el país. Okay. No es tan complejo, no es tan simple, tiene sus complejidades y tiene su razón de ser eso. Ahora, que los procedimientos puedan cambiar, puedan mejorar, puedan hacerse más rápidos o más lentos, claro, ese es otro tema. Pero la lógica es esa, o sea que no... Es un poder muy grande tener un título, especialmente un título como este, que a mí me va a permitir realizar intervenciones en cuerpos humanos. Por mucho que sea la boca, un espacio pequeño. Pero en el fondo uno tiene así como se le permiten muchas cosas, también tiene grandes responsabilidades. Así es, o sea, por ejemplo, sí. el acto de colocar una anestesia, o el acto de, por ejemplo, si tengo que hacer una extracción en la cual tengo que abrir un poco, que se llama levantar un colgajo, es una agresión al cuerpo. Obviamente, Por pero ejemplo, la anestesia ya es La anestesia, peligrosísima. claro, o sea, ya es atravesar piel o mucosa. Y para yo poder cometer ese acto de atravesar la mucosa, debe haber un cartón que me lo permita. Porque no es como pintar una uña, sin desvanecer lo que es pintar las uñas. Sí, pues. Pero es una intervención. O cuando yo voy a hacer una extracción muy compleja y tengo que hacer un tajito, en el fondo es como si yo estuviera acuchillando a la persona. Pero de manera legal, con instrumental que está estéril. Y de manera controlada y con anestesia. Pero es eso. Entonces, por eso el título acarrea grandes responsabilidades y por eso hay que estudiar tantos ramos, hay que estudiar harto. Y hartos años, ¿ah? Y hartos años, Sí, etcétera. con 6 años no es poco. Exacto. ¿Ya? Ya. Entonces, básicamente, eso es el título de dentista. Ahora, yo soy odontólogo, dentista, estudié odontología. No soy médico. Esa es la pregunta que te iba a hacer. Sí. Tú no eres médico. Yo no entonces. soy médico. El doctor, claro, ya. Ahora, que al dentista, al odontólogo y al veterinario le digan doctor, ese es otro tema. Ya. Es una denominación. Voy a ir donde el doctor Echenique, voy a ir donde el doctor X, el médico, o el doctor tanto, que es veterinario y ya. Es una forma de referirse a. Ya. Pero no quiere decir que tengamos la misma profesión. ¿Ya? Ahora, existen también los grados académicos, ¿cierto? Mi grado académico es de licenciado en ciencias de la odontología, así como el médico tiene grado académico de licenciado en ciencias médicas. Ya. Pero además de eso, uno puede hacer un magíster o puede hacer un doctorado, que son los que terminan en PhD, ¿cierto? Ese es el doctorado. Pero claro, si uno es un doctor en filosofía y va a un hospital y dice, hola, yo soy doctor en filosofía, claro, dentro del contexto médico ese doctorado no tiene ninguna validez. Ya. A pesar de que, claro, él sí realmente es doctor. El que tiene grado académico doctor realmente es doctor. Pero coloquialmente se le llama doctor al médico, al dentista y al veterinario. Son diferencias ahí medias semánticas. Pero yo no soy médico, soy dentista. Yo estudié para ser dentista. Si una persona está resfriada, Claro, tú no puedes atender a no un tengo resfriado. idea qué hay que hacer. O sea, bueno, sí, más o menos sé lo que se puede hacer, pero
Pero no es tu competencia. No es mi competencia técnica, profesional, ni legal tampoco. Porque eso me decía una vez un caballero, pero no soy usted médico. No, no soy médico, soy dentista. Ya, pero es médico. No, pues yo veo solamente cosas de la boca. Y si me refiero, vaya al médico. Claro. Claro, ¿ya? La medicina es otra carrera que ve todo el resto del cuerpo menos la boca. Que estudian 7 años. Puntaje de corte más alto. En cambio, los dentistas estudiamos 6 y vemos solamente la boca. Esa es la gran diferencia, ¿ya? Por lo tanto, el dentista es dentista, el médico es médico. Son profesiones distintas. A ambos nos llaman doctor, pero eso no nos engloba como una sola profesión. Son solamente... es parte del contrato social llamarle doctor al médico, doctor al dentista y doctor al veterinario. A pesar de que no tienen doctorado. Así es. Ya es un tema ahí léxico, semántico, técnico, son diferencias nomás. Y bueno, la odontología, como hay tantas partes en estos centímetros cuadrados que son la boca, tiene distintas especialidades. Y eso es lo que me gustaría mostrar a continuación, si me acompañan con las imágenes, por favor, señor director. Porque una de las especialidades odontológicas es la odontopediatría. La odontopediatría es aquella especialidad en la cual se atiende a niños o a personas con necesidades especiales, ¿ya? Que tienen, o sea, en el fondo no es que se hagan otras cosas, sino que tienen otras herramientas para enfrentar algunos casos, ¿cierto?, más complejos, ¿ya?, que tienen que ver con la forma de tratar con niños, sí algunos problemas, ¿cierto?, algunos problemas que tienen que ver con pérdida de dientes a temprana edad, que hay que hacer algunos manejos especiales, y es el odontopediatra o la odontopediatra quien está especializado o especializada para enfrentar esos problemas que son ya un poquito más complejos, ¿ya? Ese es el odontopediatra. Ok. Siguiente, por favor. ¿Qué tenemos después? La cirugía maxilofacial. El cirujano maxilofacial es aquel especialista odontológico que opera. Básicamente eso, los que realizan intervenciones quirúrgicas en, como dice mi mamá, entre peri y bigote, o sea, entre el mentón y la parte de abajo de la nariz y hasta por aquí el ángulo de la mandíbula, es el territorio del dentista. Y cuando hay, por ejemplo, fracturas de maxilar, fracturas de la parte de abajo de la cara, por ejemplo, eso lo resuelve el cirujano maxilofacial, ¿ya? Muchas veces junto con el cirujano cabeza y cuello, que es otorrino, o sea, que es médico, perdón, muchas veces junto con el neurocirujano, que ve un poquito más arriba del resto de la cara, ¿ya? Ya, porque, por ejemplo, hay gente que tiene... A ver, ¿el maxilofacial, por ejemplo, trata el tema del bruxismo? No. ¿No? No. Ah, ya. Porque hay una tensión nerviosa que pesca el cuello. Yo tengo bruxismo, entonces yo aprieto los dientes y a mí se me contractura toda la espalda hasta la mitad de mi... Vamos a ir más adelante. ¿Eso no lo ve el maxilofacial? No, ya. No lo ve. Ya. Hay una especialidad para eso. Y vamos a mostrarla más adelante, ¿ya? Entonces, por ejemplo, o si tenemos un caso de un cáncer, por ejemplo, en la boca, en que a veces hay cáncer de lengua, en que a la persona hay que sacarle un pedazo de lengua, o un quiste, o un tumor, ya sea en la lengua, en la mejilla, o en el maxilar, o en la mandíbula, y hay que sacar un pedazo de eso lo hace el cirujano maxilofacial. Ya. Ahora, el cirujano no diagnostica cáncer. El cáncer siempre lo diagnostica el oncólogo, un médico oncólogo. Pero si el médico oncólogo dice, ¿sabe que hay que sacar este pedazo de mandíbula? Eso lo hace el cirujano, mandado por el oncólogo. Ok. ¿Ya? Y eso es lo que hace el cirujano maxilofacial, opera, es el que opera este tercio inferior de la cara. ¿Ya? Es una especialidad odontológica que dura 3 años más o menos, que no es fácil de entrar, hay que estudiar demasiado, es bien loca esa especialidad, es súper esforzada, súper sacrificada, es complicadísima. Siguiente, por favor, porque son varias. Aquí tenemos la periodoncia. Periodoncia son los que ven los problemas de encías, así en simple, problemas de encías, ¿ya? Cuando ya los tratamientos de encías convencionales no están teniendo efecto, tenemos infecciones muy complejas, casos muy avanzados en que requieren algunas terapias antibióticas medias específicas, esto lo ve el periodoncista, ¿ya? Que es una especialidad, estudian mucho de bicho acá, mucho de microbios, mucho de virus, muchas cosas así, porque ahí hay muchos microbios bien específicos que son los que afectan en lo que es las encías, ¿ya? Y ese es el periodoncista, o sea, lo que está alrededor de los dientes. Ya. Siguiente imagen, por favor. A ver, espera un poquito, va a pasar el micrófono, que te quedes con el micrófono. Eso. Vale. Ya. Y aquí estamos viendo, perdón, aquí me equivoqué, no debería decir periodoncia, debería decir implantología. 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 ¿Se escucha bien? Sí, se escucha bien. Excelente, ya. Entonces, bueno, como decíamos, esto debería decir implantología, ¿cierto?
que es la especialidad en que se ven los implantes, ¿ya? Que se coloca el implante del que hablamos semanas atrás, que es este tornillo que reemplaza la raíz. Ya. Ahora, ¿por qué coloqué la periodoncia en la implantología en este lugar? Porque la implantología podemos dividirla en la parte quirúrgica y la parte de rehabilitación. La parte quirúrgica es lo que consiste en colocar el implante propiamente tal, que es este tornillo. La parte de abajo que se ve siempre debajo de la corona. Y esa parte quirúrgica pueden verla varios dentistas distintos. La puede ver el cirujano maxilofacial. Perfectamente un cirujano puede colocar un implante. La puede ver también el periodoncista. En muchas universidades está la especialidad de periodoncia e implantología, ¿ya? Pero también existe la implantología propiamente tal, ¿ya? En que el implantólogo va a ser capaz de colocar el tornillo, que es el implante, y además va a ser capaz de colocar la corona, que va a ser el diente nuevo de porcelana. El cirujano maxilofacial, si coloca el implante, lo más probable es que solamente coloque el implante y chao, te fuiste. Porque va a ser encargado por otro colega, ¿ya? El periodoncista en muchas ocasiones igual posiblemente solamente coloca el tornillo y nada más, pues solamente la parte quirúrgica, ¿no? ¿Ya? En cambio el implantólogo, perdón, estamos con problemas de carácter técnico. ¿Sí? El implantólogo probablemente va a colocarlo todo, va a colocar el tornillo y también va a colocar la corona. ¿Ya? Y pasemos por favor a la siguiente imagen. Tenemos la endodoncia. Ay, es que me Sí, eso es duele. lo que a mucha gente no le gusta. La endodoncia es aquella especialidad que se encarga de resolver los problemas que están adentro del diente. ¿La raíz? El conducto. El conducto. En realidad lo que es raíz lo ve el periodoncista, Ya. el de las encías. Él ve los problemas Ah, asociados a la este es de raíz. los conductos que hablábamos la semana pasada, que se limpian y que hay que estar ahí. Exactamente. Ok. El endodoncista va a resolver en muchas ocasiones problemas de dolor. Típico que cuando hay dolor de dientes, de lo cual hablamos de cierta manera Sí. hace varias semanas atrás, es porque están comprometidos los conductos en nervio. Entonces el endodoncista va a ser el especialista que va a resolver ese problema. Si es que tenemos un gran dolor asociado a un problema del nervio, de la pulpa, o si hay una infección como consecuencia de un problema dentro del nervio de la pulpa, eso lo va a resolver el endodoncista. Y la pega es esa, es solamente tratar el conducto, nada más que eso. Ok. ¿Ya? Siguiente imagen, por favor, señor director. Y esto es lo que me preguntabas tú hace un rato atrás. Ah, ya. La especialidad de trastornos temporomandibulares y dolor orofacial. Esta es una especialidad que es nueva, es conocimientos bastante más nuevos que muchos otros, en que aquí se ven problemas que tienen que ver con articulación, problemas con apertura y cierre de la boca, problemas con ciertos movimientos del cuello, problemas con algunos músculos del cuello y de la cara, algunos problemas de neuralgias, algunos dolores que no tienen ninguna explicación o dolores de la cara muy intensos. Ahí también en cuanto al diagnóstico tiene ciertas atribuciones y responsabilidades este especialista, que es trastornos temporomandibulares y dolor orofacial o TTM-DOF, ¿ya? El bruxismo también. El bruxismo, que que ya es súper común hoy día. Hoy en día el bruxismo está detectado, pero que es la mayoría de la gente tiene bruxismo y en la noche. en realidad es todo lo contrario. ¿En el día esto? Tampoco, o sea, sí también, pero el bruxismo está sobrediagnosticado. Muchas de las personas que creen tener bruxismo en realidad no están así. ¿Y qué es lo que tiene? Eso lo vamos a hablar en el programa Ya. porque hay harto para hablar. Ya. ¿Ya? Pero en muchas ocasiones cuando hay apriete de dientes en la noche, el problema o es reflujo, o es acidez, o nos estamos ahogando mientras estamos durmiendo. Pero ahí eso lo vamos a hablar en otro programa Reflujo, porque... acidez, ahí me dejaste para adentro. Sí, ¿Qué tiene que ver el reflujo con que yo apriete los dientes? hay toda una cascada de reacciones que ocurren como consecuencia de que uno haga ese apriete. Pero sí, en muchas ocasiones el bruxismo de sueño está asociado con eso, ¿ya? Pero es un tema súper largo, Ya. medio polémico incluso dentro del contexto odontológico. Que lo vamos a tratar Pero después sí, más. lo voy a hablar Ya. en alguna ocasión, ¿ya? Pero en síntesis, el especialista en TTM-DOF ve todos estos problemas, ve también algunos dolores de cabeza, porque hay algunos dolores de cabeza que no los resuelve el neurólogo, son unos súper específicos. Y en esos casos,
como que la piedra angular, en muchos casos es este especialista. Ya, ¿Ya? ok. Pasemos a la siguiente, por favor. Imagenología oral y maxilofacial. Es aquí el dentista que se encarga de tomar radiografías y de evaluar las radiografías. Esta es una especialidad que es netamente diagnóstica, o sea, aquí solamente la persona ve la radiografía o la panorámica o el escáner, ¿cierto? O la resonancia, que en algunas ocasiones se piden esos otros exámenes más complejos, y dice, ya sé, aquí pasa esto. Y no, y eso es todo lo que hace el radiólogo, es una especialidad netamente para diagnosticar, o sea, para decir qué es lo que pasa. No va a tratar ninguna patología. Ahora, el radiólogo no deja de ser dentista, o sea, si un radiólogo quiere hacer tapaduras, quiere hacer extracciones, lo puede hacer, porque legalmente hablando lo puede hacer, sigue siendo dentista. Pero se especializa en esta cosa porque la persona quiere solamente hacer esto. Ok, sí, ese es su... Exactamente. Okay. Ya que igual son como 3 años de especialidad, no es fácil, hay que aprender. Son muchos diagnósticos que hay que aprender, muchos de los cuales en la universidad uno ni siquiera los ve porque son de especialistas, ¿ya? Yeah. Pero eso es lo que hace el radiólogo o la radióloga. Siguiente, por favor. Son las 11:32, ya tenemos nuestra entrevistada en estudio, Valdiviana destacada, así que ya. continuamos. Ya, estamos por terminar, sí. La ortodoncia, ¿cierto? Que es la especialidad que coloca frenillos, ¿cierto? Que es la especialidad encargada de ordenar los dientes cuando hay un problema de desalineación. ¿Esos son frenillos? Esos son frenillos. Frenillos hay muchos tipos, más adelante vamos a hablar de cada una de estas especialidades de forma más específica. Ya. Esos son frenillos, son tratamientos que duran de 1 año y medio a 3 o 4, ¿cierto? Para ordenar los dientes. Siguiente, por favor. La rehabilitación oral. Cuando de repente los casos son demasiado complejos de rehabilitar, o sea, si quieren, por ejemplo, en este caso hay que hacer prótesis, pero ahí los dientes están súper desgastados y la persona se acostumbró a morder de esa forma, entonces hay que levantarle un poco la mordida, hay que ordenar un poco los dientes, hay que hacer una serie de tratamientos previos a hacer prótesis, y en ese caso tiene que hacerlo el especialista que es el rehabilitador oral. Ok. ¿Ya? Siguiente, por favor, señor director. Y aquí coloqué de nuevo este dibujo. ¿Por qué? Porque voy a hablar de lo que es la patología oral. El patólogo es aquel dentista que ve ya problemas que no son de dientes ni de encías. Problemas de lengua, de debajo de la lengua, problemas de los labios, problemas de las mejillas, ya sea alguna mancha, ya sea una protuberancia, sea un quiste, sea un tumor, ¿cierto? El dentista que hace estos diagnósticos más complejos, bajo el microscopio, que hace biopsias, por ejemplo, ese es el patólogo oral, que son pocos, ¿ya? Pero no quise colocar imágenes de lo que realmente ve el patólogo oral porque son medias chocantes algunas imágenes, no son muy bonitas. Y finalmente, señor director, la última imagen, el dentista general, que eso en realidad, eso soy yo, una foto que me saqué. ¿Ese eres tú? Eso soy yo. Ah, que no te conocíamos. Nadie me conoce acá, todos me he visto con mascarilla. Ahí está, miren Ignacio, vean a Ignacio, ahí conózcanlo porque todo el canal lo hemos visto durante todo este tiempo con mascarilla, entonces no le conocíamos su rostro. Digo, pucha, justo llegué en pandemia. ¿Ves? Pero cuando uno estudia la carrera, se forma para ser dentista general, para realizar odontología general, que es básicamente de todo lo que vimos antes un poco, menos la ortodoncia y menos los implantes, ¿ya? Pero uno ve un poco, me escribieron mal el apellido de nuevo, con N mi apellido, Víctor, con N de nariz. ¿Tienes bracket? Sí. Ah, ya. ¿Hacemos extracciones? Sí, mientras no sean complejas. ¿Tomamos radiografías? Sí, no tan complejas. ¿Vemos niños? Sí, pero en casos no tan complejos. ¿Vemos adultos? Sí, pero en casos no tan complejos. Ya. ¿Ya? ¿Podemos tomar biopsias? Lo puedo hacer, pero como estoy en una zona urbana en que está lleno de dentistas, obviamente yo no lo voy a hacer. Correcto. Pero si yo estoy en un lugar muy alejado, muy aislado, en que no hay ni un dentista en 200 kilómetros a la redonda, Tienes que hacerlo. voy a tener que hacerlo. Legalmente lo puedo hacer. Legalmente lo puedes hacer. Así es. Y bueno, ese es el dentista general que tiene una serie de prestaciones que puede realizar con limitaciones, ¿cierto? En algunos casos, o en muchos casos tenemos que enviar especialistas. Ahora, muchas de las cosas de especialistas yo legalmente las puedo hacer. Pero, por ejemplo, tratamientos de conducto yo no hago. La ley no me lo impide, pero yo no hago hace años y ya no voy a hacer. Pero podrías hacerlo en algún minuto si tuvieras que verte en la podría obligación hacer. porque estás legalmente autorizado para hacerlo. Exactamente. Eso es. Oye, Ignacio, qué gusto conocerte personalmente, aunque sea por foto. Aunque sea por foto, gracias Ignacio por estar con nosotros, interesante. Una buena repasada para todos los chicos que quieren estudiar odontología en nuestra región de Los Ríos. Ahí saben, ¿no? Una malla curricular de ¿cuántos meses dijiste? ¿De 6 semestres? 12 semestres. 12 semestres, 6 años aproximadamente, así que interesantísimo. Muchas gracias por Ignacio, que estés muy bien. Nos vemos la próxima semana, nosotros con Ignacio Echenique.
del odontólogo del CEFAM, Jorge Sabat. Vamos a una pequeña pausa, ya regresamos con nuestra valdiviana destacada.